de corazón nosotros. Y gracias a Dios, el 2 de febrero estuvimos rindiendo un homenaje floral a los 41 fallecidos, que hay una placa recordatoria en el Panteón de los Héroes, y nos dimos un abrazo entre la caballería y el escolta. Y hoy día estamos todos juntos en una asociación que tenemos 350 asociados, que le estamos reclamando al Estado después de 24 años 2 sueldos mínimos, y dejamos de lado el retroactivo de los 24 años, porque comprendemos que el país no está en condiciones de darnos esa cantidad, pero sí necesitamos esos 2 sueldos mínimos, porque hasta el momento nosotros tenemos camaradas que tienen disparos en la cabeza, que quedaron ciegos, tenemos camaradas así de este tipo que tienen varios impactos en el cuerpo, no pueden desarrollar dignamente un trabajo. Y nosotros tenemos una invitación para el programa Cayujate el día 10 de julio, que vamos a tener a 2 madres que perdieron a su hijo en aquel entonces, y el Estado solamente le brindó una casa, y esa casa después de 24 años está en ruina, y una de las madres debe 7 millones al Estado por impuestos. Y tenemos este camarada que recién salió, va a estar él, y va a estar otro camarada que tiene 4 impactos de esquirla, de granada, en ese entonces, y hay otro camarada también que para la preparación del golpe le pegaron con una raja, porque nosotros también fuimos víctimas de los derechos humanos en esa época, y tuvimos una pequeña colaboración para que se abra esta apertura de la democracia. Y lo que le pedimos a estos nuevos legisladores, al nuevo gobierno, al gobierno de Carter, que se fijen en esta gente que no tuvo durante 24 años ninguna atención médica, y que pueda tener una atención. Y aprovecho la ocasión para, si nos están escuchando, alguna asociación, ONG, que nos pueda ayudar en el caso de que está ciego, digamos, ¿no? Y que no tiene ningún aporte del gobierno, y de esa madre que no tiene para pagar el impuesto. Ella va a venir de Capital Miranda, va a ser el tercer viaje que viene acá a Asunción. Nosotros le damos colaboración así para su pasaje, y queremos ver si hay alguna entidad, alguien que se solidarice con esta gente hasta que salga nuestro proyecto de ley. Víctor, actualmente, ¿cuántas personas están dentro de lo que es esta asociación y están exigiendo esta pensión? Actualmente estamos ya asociados 600 a 700 camaradas. Sabemos que hay un poquitito más, y de a poco se están acercando, ya que es difícil llegar a todos los lugares con la información debida. Y lo que nos impulsa realmente es, principalmente, he escuchado ya comentarios en la radio que por qué no trabajan si quieren plata. De hecho, somos todos trabajadores. Lo que más nos motivó fue los muertos y heridos del golpe de Estado, cosa que nunca hemos ni mencionado en su plenitud lo que había pasado esa noche. Y después de hablar con camaradas que estuvieron enfrente de nosotros y de lo que han pasado, a mí me llevó muy hondamente. Por eso yo deseo el mejor homenaje es recordar a los soldados. Eso es lo que desearía, y le agradezco muchísimo a ustedes por darnos el espacio. Y hay una psicóloga que 20 años después le hicieron una nota, una psicóloga que esa noche, esa madrugada, atendió a varios heridos. Y es muy interesante su nota. Acá tenemos la nota de ABC que le hicieron 20 años después. La psicóloga Graciela Cuellar de Ovelar, por ahí si es que le está viendo o puede ver a algún familiar de ella para que se comunique con nosotros. Le consideramos mucha importancia a su... Ella actualmente es concejal o fue concejal departamental en el Departamento Central, la señora Graciela Cuellar, que está en la zona de Mariano Rocalonso. Así que si la gente de Mariano Rocalonso le habla a la señora Graciela Cuellar, nosotros vamos a estar... Ahora, lo que da para pensar es lo siguiente. Si nosotros estamos hablando de una época democrática, se debe a que muchos soldados paraguayos tuvieron que derramar su sangre para que hoy la población pueda tener que disfrutar de esta era democrática o la transición democrática que se pasó, etc. Entonces, sería bueno que los legisladores, las nuevas autoridades que van a tomar, puedan tomar en serio y puedan también decir gracias a esta gente que luchó
en contra de una dictadura de 35 años. Tanto se habló de las víctimas de la dictadura, pero ¿quién habla de la gente que realmente luchó esa noche para que pueda el Paraguay entrar en una etapa diferente? Todo esto es para pensar y para poder ayudar, especialmente si hay viciados, combatientes, si hay gente que tiene todavía secuelas de esa noche del golpe de Estado el 2 y 3 de febrero. Lo correcto debería ser que el gobierno le dé la pensión como corresponde, como se le dieron a los lisiados de la guerra del Chaco, como se le dan a las víctimas de la dictadura. Pues ahora esta gente también necesita que se le dé lo que corresponda. Ya hay gente increíble al respecto, sin embargo, ya andé ahí discutiendo años de la Pichacuera o sufría pues las consecuencias de 2 a 3 de febrero del 89. Ayer así mismo no sé si esta foto podemos sacar. Vamos a dejar nomás, todavía es una foto muy fuerte. Pero queremos saber si nos podés comentar, Juan, sobre en qué instancia está el pedido que ustedes hicieron actualmente. ¿Esto está corriendo o está parado? ¿Cómo está actualmente? El 7 de marzo se ingresó un proyecto de ley y ahora estamos elaborando uno nuevo con los nuevos parlamentarios. Esto nosotros después de 24 años no teníamos experiencia en este tipo y en el camino se hace huella, dice, y vamos aprendiendo de los errores y estamos ahora haciendo lobbying también con todos los legisladores, tanto sea colorado, liberal, estamos trabajando. Y quiero invitar a la ciudadanía, si nos puede acompañar el 10 de julio a las 8 de la mañana frente al Panteón de los Héroes. Vamos a hacer una marcha por el microcentro hasta el Parlamento Nacional para mostrarnos a nuestras nuevas autoridades y que vean a quién le van a dar y a quién le van a negar, que le miren a la cara a esa madre que perdió a su hijo de 16 años, que le miren a la cara a ese que en estos 24 años hay un camarada que falleció de cáncer, en la más mísera pobreza, y que se fije en esa madre que no puede pagar su impuesto, y a ese camarada que está ciego, que no puede trabajar. Tenemos camaradas epilépticos, tenemos muchas necesidades, mucha ayuda social necesitamos del Estado después de 24 años. Y vuelvo a repetir que no estamos pidiendo ese retroactivo. Pero eso es lo que yo digo, ¿por qué no? Porque vos decís no hay plata para otras cosas. Sin embargo, de repente, para la gente que sufrió esa noche, no hay plata. Acá alguien está diciendo, tampoco hay presupuesto para profesores, dice. Sin embargo, hay otros que están bajo aire acondicionado, están todos disfrutando de un sueldo muy elevado, que gastan vulgarmente, dice. Y por otro lado, realmente es responsabilidad del Estado responder también por esta situación, y hay plata en este país. Y llego para la Guajira, que estaba en plata para oye Purú ahí tengo. O si no, oye Purú, alguno político bolsillo que guará, a Pepe Opa, alguien de la Pichamoriacú, o sufrir, en este caso de Erema, que está hoy con Asila, porque me o más no, un pedo, a 3 de febrero, hoy con te venía y te voy a ver ahí, hoy a Asila. A mi Asila es y con te veo y que te voy a tratar de espera hoy con Hamaisha. Ayema. Así mismo es. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos siguientes que van a estar dando ustedes, Juan y Víctor, en esta iniciativa que están teniendo? ¿Van a seguir haciendo lobby con los senadores, con los diputados, hasta que esto se consiga? ¿Tienen el apoyo de más gente que va a estar acompañando esto que están haciendo ustedes? A medida que se vaya difundiendo todo esto, vuelvo a repetir que estamos 350 hasta el momento, y le pedimos a los camaradas que se acerquen, y nosotros solamente a los que participaron esa noche nos estamos llamando, no, porque 20.000 existían en la Fuerza Armada en el 89, y nosotros solamente los que tuvieron esa noche de participación estamos convocando, no a todas las unidades del 89. Pero se dijo que hubo como 1.500 fallecidos, ¿sabes? Nosotros manejamos 300 fallecidos que hubo. 300 fallecidos. Vamos a recordar que estamos en época de dictadura y nosotros tenemos camaradas que alzaron cuerpos, más de 40 cuerpos alzaron. Y hay reconocido, hay 21 conscriptos nomás. Y si vemos la ferocidad de ese entonces, hay un libro que se llama Los Carlos, que 5 meses se planeó este golpe de Estado y tuvo la veña de Estados Unidos, que ahí, no lo digo yo, lo dice el libro, que Andrés Rodríguez fue llamado a Estados Unidos y por eso no hubo tanto lío, tanta publicidad, así que, y hubo muertos y se limpió nomás todo. Y los
pudo haber nunca habido 41 fallecidos, 21 conflictos nomás. Pero eso nosotros en su momento vamos a, en nombre de esos camaradas que no figuran su nombre, vamos a estar pidiendo justicia también para ellos. Bien, ¿algo más que quiera decir, Víctor? Sí, me gustaría decir que héroes anónimos y víctimas siempre hubieron en las Fuerzas Armadas. A mí me tocó vivirlo en carne propia cuando me fui al cuartel en el 88, cuando tenía 17 años. Me pareció siempre ridículo que fuera servicio militar obligatorio. Desde ahí ya es un derecho violatorio a los jóvenes que eran arreados. Me parece que siempre hubo violación de los derechos humanos. No les culpa a gobiernos que vinieron después. Pero hay un responsable que es la dictadura del general Stroessner. Y como bien dijiste recién, fueron resarcidos muchos. Aunque hayan sido echados al otro lado de la frontera, ya han sido resarcidos. Yo creo que hay muchísimos derechos que los soldados que siempre fueron castigados en los cuarteles hoy sean indemnizados y hoy se haga una ley definitiva del servicio militar, que sea remunerado, que se le pague a los soldados como corresponde y que sirva a la patria, que yo no estoy en desacuerdo en que hay que tener una fuerza armada para defender, porque hoy en día hay muchas cosas que cualquier momento puede suceder. Y también me gustaría decir a la doctora Cuellar por ahí, si nos ve, para que se comunique con nosotros. Muy interesante el punto que Víctor trae, porque hasta hoy en día de repente hay abusos de los soldados, abuso físico, abuso sexual, abuso mental, y eso, por ejemplo, ¿quién reglamenta? ¿Quién controla? Hace poco yo estaba hablando con una persona que estaba en el militarismo y me decía, de todo pasa, profesor, en esa situación. Entonces, todos esos abusos, ¿quién controla? ¿Y quién hace realmente algo por los soldados de nuestro país? Me parece muy buena tu idea, esto de que se le pague al soldado, que sea una profesión y que realmente trabaje, porque un país necesita también su ejército para cuidar la frontera, etcétera, pero por sobre todas las cosas que se valore también el trabajo del militar. También me gustaría dar una opinión más al respecto de nuestra asociación. Ahora mismo, ojalá que la ciudadanía nos conozca. Somos ciudadanos también como cualquier paraguayo y queremos ayudar, queremos seguir colaborando con la patria. Y tenemos todavía mucho que dar, tenemos mucha honestidad y tenemos mucha fuerza para trabajar. Y de ahora en más, queremos conseguir nuestra pensión. Cuando lo consigamos, vamos a hacer una asociación útil para la sociedad. Podemos contar con recursos económicos para movilizarnos, para hacer corregir algunas cosas que en el país se hagan mal en el futuro. Para eso todavía tenemos fuerza. Y todos los camaradas están diciendo lo mismo por mi persona. Bueno, les agradecemos entonces por estar acá. Esperemos que realmente esta iniciativa tenga un eco y puedan resolver y tener esta pensión que les va a ser muy útil y que es muy necesario para muchas familias, como nos estaban contando muchas personas que se encuentran en situación de miseria y que estuvieron defendiendo esa noche. Así que les deseamos que realmente puedan conseguir esta pensión y que puedan seguir trabajando, así como lo dijo también Víctor, en favor de la patria. Muchas gracias por este espacio y me gustaría un número de teléfono así a la audiencia. Si ahí está en pantalla, 0981-776-040. ¿Estamos bien? Está mal. Está mal. Hay que corregir eso. ¿Cuál es el número? 0981-977-688. Otra vez, despacito. Mira esa cámara y decide allí, despacito. 0981-977-688 y le esperamos todo a las 8 de la mañana el 10 de julio. Perfecto. Bueno, la cita está dada para poder apoyar a estos compatriotas que lucharon el 2 y 3 de febrero del 89 y que reclaman una pensión justa del gobierno, especialmente para la gente que tiene consecuencias, que está informaliciada, que sufre, y por sobre todas las cosas, madres que perdieron sus hijos también en esa noche que ayudó a que vivamos esta época democrática. Así mismo. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un cortecito, no sin antes decirles que tenemos 2 libros para regalarle a gente que ya está participando del sorteo de estos 2 preciosos libros.